Vamos a hablar acerca del proyecto denominado Determinación del área de pérdida de bosque en Colombia mediante el empleo de Google Earth Engine. Somos el grupo 5 y está compuesto por Johnny Walter Gómez Carvajal, Wilmer Mora Falla, Sergio Andrés Rojas Prieto y Yara Alejandra Saavedra Ortega. El objetivo de este proyecto consiste en realizar un seguimiento de la pérdida de área de bosque colombiano mediante el análisis de fotogramas satelitales, empleando como herramienta Google Earth Engine. Para continuar, es importante definir qué es diversidad. Diversidad es la cantidad de especies vegetales y animales que viven en un espacio determinado. Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad en el mundo, ya que ocupa el 0.22% de la superficie terrestre y alberga más del 10% de las especies conocidas actualmente. Se encuentra dentro del grupo de los 14 países que alberga el mayor índice de biodiversidad en la Tierra y es el tercer país de Sudamérica con mayor área de bosques. Colombia tiene la fortuna de ser el país con mayor número de especies de orquídeas registradas, con un total de 4.270. Es el segundo país con mayor riqueza de anfibios en el mundo. Colombia ocupa el tercer lugar después de Brasil y Malasia con más diversidad de palmas en el mundo, y es importante mencionar que Colombia ocupa el cuarto puesto en diversidad de mamíferos y el quinto puesto en ecosistemas continentales marítimos. Ya hablamos de biodiversidad, vamos a hablar del objeto de este proyecto, el cual es la deforestación. La deforestación se refiere a la acción de despojar un terreno de sus árboles y plantas. La deforestación en nuestro país ha sido muy preocupante, ya que somos el país número 10 con mayor deforestación en el mundo. Según los registros de los últimos 20 años, los picos de deforestación se presentaron entre los años 2001 y 2005 con una deforestación de 315.000 hectáreas. Esto se atribuye principalmente al conflicto armado vivido en ese entonces. A partir del 2010 nace la Estrategia Integral del Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques, la cual ha logrado reducir significativamente la deforestación, pasando de 238.000 hectáreas en el 2015 a 100.000 hectáreas en el 2020. Cabe mencionar que sin esta estrategia, la deforestación se proyecta para el año 2020 en 200.000 hectáreas. En esta diapositiva se discrimina la deforestación registrada en los años 2016 por departamentos en el territorio colombiano, dando como resultado que los departamentos de Caquetá, Chocó, Meta, Antioquia y Norte de Santander son los territorios donde más se concentra la deforestación. Esto se debe gran parte al conflicto armado vivido en estos territorios. Pero ¿cuáles son las principales causas de deforestación en Colombia? Acaparamiento de tierras, cultivos ilícitos, trazado de vías, incendios forestales, ganadería extensiva y minería ilegal. Estas son las principales causas de deforestación en nuestro país. No hay registros ni estimados de cuánto es la deforestación que ha dejado el conflicto armado que ha vivido Colombia a lo largo de su historia. En el 2010 se implementa la reglamentación para la protección de los bosques. Esta es una estrategia nacional de reducción a las emisiones de deforestación. Esta estrategia cuenta con 5 líneas base, las cuales buscan fortalecer la gobernanza de los grupos étnicos, frenar la frontera agrícola, fortalecer la planeación en torno al uso de los productos maderables y no maderables, establecer acciones de control y monitoreo permanentes, articular diferentes instancias para que se generen instrumentos financieros y de políticas que hagan factible la implementación de la misma. Las líneas estratégicas sobre las cuales esta estrategia opera son: 1. Gestión sociocultural de los bosques y conciencia pública. 2. Desarrollo de una economía forestal y cierre de la frontera agropecuaria. 3. Gestión transectorial del ordenamiento territorial y de las determinantes ambientales. 4. Monitoreo y control permanente de las áreas degradadas. 5. Generación y fortalecimiento de capacidades legales e institucionales y financieras. Esta estrategia está conformada por entes gubernamentales como lo son el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Minas, Alta Consejería para el Postconflicto, Ministerio de Transporte y el Ministerio de Agricultura.
El objetivo de todos estos entes es formular y orientar, armonizar, articular las políticas y planes estratégicos proyectados dentro de cada una de sus competencias. Bueno, en esta parte del video vamos a ver cómo usar Google Earth Engine para obtener los datos que analizamos en nuestro proyecto. Entonces lo primero es entrar al navegador e ingresar a la plataforma de Google Earth Engine. Entonces, aquí está. Es el primer enlace que uno encuentra al usar el navegador. Aquí encuentran una gran cantidad de información con respecto a lo que es el proyecto de Google Earth Engine. Digamos que en general es una herramienta que permite la obtención de datos satelitales que son gratuitos y libres. El único requisito que existe para usar estos datos satelitales es tener una cuenta de Google que esté asociada con Gmail, y eso es todo. Entonces menciona que tiene una interfaz de usuario muy poderosa, que es fácil de usar, que considera muchas herramientas y que está integrada con la herramienta Maps de Google. Entonces también menciona el impacto y las aplicaciones que se han logrado a partir de la utilización de estas bases de datos. Entonces aquí hacemos clic si no tenemos cuenta, pero como yo ya tengo una cuenta, simplemente le voy a dar sign up y menciona mi email y voy a probar el editor de código. Aquí es donde vamos a realizar las aplicaciones. Entonces, en primer lugar, vamos a ver cómo estimar, más bien, cómo generar una imagen satelital de las pérdidas y ganancias de bosque a lo largo de un periodo de tiempo. Entonces, para ser un poquito más ágil, voy a dividir mi pantalla. Bueno, en primer lugar les voy a contar de qué se trata Earth Engine. Entonces a la izquierda vamos a tener en este panel toda la información a la que está disponible. Estas son todas las bases de datos. Obtiene información satelital de incendios, de meteorología, topografía, lluvias, radiación. En este caso vamos a utilizar varias bases de datos que nos van a hablar de la cobertura vegetal. Entonces, para hacer un poquito más ágil el asunto, yo voy a utilizar, yo ya tengo el código listo y lo tengo aquí copiado en mi blog de notas. Entonces, aquí en la parte central de Earth Engine, lo que vamos a tener es el espacio para escribir nuestro código. El código se puede escribir en JavaScript, pero como nos vamos a dar cuenta más adelante, cualquiera de estas bases de datos puede ser descargada para procesarla en, digamos, su editor favorito, en su lenguaje de programación favorito o aquel al que estén acostumbrados. También se puede enlazar con Python, Google Earth Engine. Entonces, lo primero que vamos a hacer es generar la imagen satelital del área de cobertura vegetal perdida. Entonces, lo primero va a ser generar esa imagen. Para eso vamos a utilizar la base de datos de Hansen. Digamos que tiene datos desde 2010 a 2017. Entonces voy a exportarla y se actualiza anualmente. Entonces realmente creo que tiene datos hasta 2020, sin embargo lo probé hasta 2017. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser exportar esa base de datos. Cada vez que queramos exportar una base de datos, generamos una variable con este comando var y luego le damos el nombre de la variable que nosotros queramos. Yo le puse GFC 2014 porque es el Global Forest Change reportado para 2014 y luego le decimos el tipo de dato que le vamos a ingresar. En este caso yo quiero una imagen satelital, entonces por eso le puse image y la ruta de donde puede encontrar esa información. Entonces esta es la base de datos. Si se dan cuenta, cuando yo la señalo la puedo importar. Aquí si le doy convert. Entonces ahí ya tengo la información presente en esa base de datos. Ahora lo que voy a hacer es generar una capa sobre este mapa. Entonces aquí tiene el mapa de Google Earth. Entonces para agregar siempre una capa sobre el mapa usamos la instrucción map add layer. Siempre que vean esto es porque vamos a superponer una capa de información sobre la que ya tenemos. Entonces, ¿de dónde va a sacar la información de esa capa? La va a sacar de aquí, de la variable que acabamos de crear, y ya les explico qué más vamos a hacer con eso.
Entonces voy a copiarlo de aquí, porque me demoro mucho escribiéndolo. Entonces lo que estamos diciendo aquí es que obtenga la información de esta variable y va a tener 3 bandas de información. Entonces, de hecho, la base de datos nos proporciona 15 bandas de información, pero yo solo voy a usar 3 en este momento. Voy a usar la de pérdidas, la de cobertura vegetal y la de ganancia de bosque. Y para que los colores me queden un poquito más vibrantes, les voy a asignar un máximo a cada variable. Entonces, pérdidas puede ser 0 o 1, que significa que ese píxel en el mapa se perdió o no se perdió. La cobertura vegetal tiene un máximo de 255 píxeles y la ganancia puede ser también 0 o 1, entonces el máximo que le asigno es 1. Entonces vamos a ver cómo queda. Le voy a dar aquí Run para que veamos qué imagen genera. Entonces, claro, lo que yo tengo es que la cobertura vegetal es esta que aparece en verde. Voy a moverme un poquito más hacia Colombia. Aquí está. La cobertura vegetal es la que aparece en verde oscuro, verde intenso. Las pérdidas, los píxeles perdidos de bosque están tintados de rojo. Aquí. Y los píxeles ganados, ya sea por actividades de reforestación o similares, están en azul. Entonces, aquí está a lo largo del territorio que yo necesite observar. Y aquello que no está cubierto por bosque aparece en negro. Sin embargo, esta visualización es un poquito difícil porque me hace perder el sentido de donde estoy, me hace difícil ubicarme, entonces sería más agradable si este verde, el rojo y el azul lo pudiera superponer a la imagen y dejar lo que no es bosque transparente. Entonces vamos a crear una máscara, así se denomina en Google Earth Engine, para que aparezca transparente el fondo. Aquí podemos ver las capas, entonces si se dan cuenta, si yo desactivo esta capa, va a aparecer el mapa de Google Maps. Y también puedo, activándola, puedo manipular la intensidad con la que se presenta. Acá puedo ver más claramente la ubicación. Entonces vamos a hacer un híbrido entre estos dos, utilizando una máscara. Entonces, de nuevo voy a partir mi pantalla por comodidad. Entonces lo que queremos es hacer una nueva capa, pero que esta vez sea una máscara, es decir, que le asigne un valor transparente a los píxeles que no estoy analizando. Entonces de nuevo voy a utilizar Map Add Layer y le voy a poner un nombre. Map.addLayer. Le voy a poner el nombre que yo quiera. En este caso va a ser GFC 2014 y lo más importante es que es una máscara, entonces punto máscara. Y va a enmascarar los datos que yo le presenté. Ay, ¿dónde está GFC? ¿FS? No. GFC. Y va a enmascarar los datos que yo le presenté en la variable que yo había definido anteriormente, GFC 2014. Entonces aquí ya voy a pegar lo que tengo en el bloc de notas para que sea más ágil. Y en este caso voy a crear una máscara únicamente para la cobertura vegetal. Les voy a explicar qué significan cada una de estas líneas. Entonces, lo que voy a hacer es que aquí agregué la capa. Le voy a decir que es una máscara sobre los valores de la variable GFC 2014 que ya había creado aquí. Y que la información que quiero obtener de esas bandas va a ser únicamente la cobertura vegetal. Esto de palette significa los colores que yo voy a utilizar para este mapa. Y le voy a decir que tome un máximo de 100 píxeles. Además le voy a poner este nombre, Forest Cover Masked, porque el anterior era Forest Cover, este está enmascarado, entonces Forest Cover Masked. Y le doy a ejecutar para que veamos la diferencia entre lo enmascarado y lo que no está enmascarado. Entonces, si se dan cuenta, aquí en Palette yo le puse colores diferentes para que fuera un poco más llamativo. Y vamos a ver cómo se ve únicamente enmascarado. Si se dan cuenta, cuando desactivé la capa que habíamos creado anteriormente,
ya el fondo se me hace transparente y me queda mucho más fácil ubicarme. Además, vamos a hablar de los colores. Ustedes ven que los colores aquí están dados por un sistema hexadecimal. Y para hacerlo un poco más fácil de obtener, lo que yo hago es buscar aquí en esta herramienta de Google Earth Engine el color que a mí me interese y simplemente copio el código hexadecimal en el espacio que corresponde. También lo puedo cambiar desde aquí, por supuesto, pero cuando ejecute el código de nuevo, pues él va a tomar el valor que esté en el código de color. Y yo hago exactamente lo mismo para cada una de las variables que me interesa analizar: la cubierta forestal, la pérdida y la ganancia. Entonces lo hago también de la misma manera. Simplemente le pongo .mask, selecciono la banda que me interesa y elijo el color que yo quiera. Entonces a pérdidas le puse rosadito y a ganancia le puse amarillito. Le doy run para que veamos absolutamente todo. Voy a desactivar la primera capa para que lo veamos como máscaras. Entonces ya aquí puedo ver claramente que los puntos rosados o fucsias son bosque perdido en el periodo de estudio en el cual se encuentra la base de datos, y los puntitos amarillos significan bosque recuperado o reforestado durante el periodo de estudio. Así obtenemos nuestra primera imagen satelital. Sin embargo, otra de las variables que nos interesaba era cuáles de estas zonas tenían el carácter de zonas protegidas. Entonces vamos a realizar una parte pequeña de código que nos va a permitir superponer sobre estos datos provenientes de la base de datos de Hansen los datos de zonas protegidas. Entonces, de nuevo voy a dividir la pantalla. Es un poquito incómodo, pero es para no tener que escribir. Entonces aquí ya vamos a usar otra base de datos que nos permite la representación de zonas protegidas. Entonces vamos a... Cada vez que escribo algo después de 2 slash es un comentario, entonces eso no va a afectar el código, es simplemente para que nos ubiquemos un poquito más. Entonces, la representación de zonas protegidas la vamos a hacer a partir de una base de datos que se llama Forma 500. Entonces eso es lo que voy a cargar. Forma 500 está dividida en periodos, entonces yo tengo que indicarle antes de cargar la base de datos cuál va a ser el inicio de mi comparación y cuál va a ser el final de mi comparación. Y para eso yo creo dos variables. Entonces creo la variable start aquí. Y esta variable me dice que la fecha de inicio va a ser el 1 de enero de 2012. Y como esta cuenta está en milisegundos, siempre yo la tengo que dividir por 1000 para pasarla a segundos. Entonces que me evalúe cada segundo y no cada milisegundo, porque luego no va a poder mi computador procesar en un tiempo prudente. Luego voy a utilizar otra variable que denomino end para indicar la finalización de la evaluación de esos datos. Entonces la inicio en 2012 y la finalizo en 2013. Hago lo mismo de dividir por 1000 porque para que corra el programa. Luego voy a cargar la base de datos Forma 500, que es la que yo voy a utilizar. La ruta de ingreso a la base de datos se puede obtener buscándola en estas carpetas. Sin embargo, como hice el trabajo anteriormente, ya la tenía anotada. Entonces aquí estamos definiendo inicio y finalización, y aquí estamos cargando la base de datos. Esta es la forma 500. Esta tiene categorización del territorio con respecto a sus características ambientales. Entonces aquí creamos esta variable y, como siempre, podemos importar esta base de datos. Entonces ya creamos la variable y ahora le vamos a decir que nos represente la información contenida en esta variable en el mapa.
Pero como nosotros estamos creando polígonos, vamos a ver que esta vez va a ser un poco más detallado el trabajo que el que hicimos anteriormente. Listo. Entonces, una zona puede ser refugio o no ser refugio, o pertenecer a un año o no pertenecer a un año. Entonces, las características de los datos que están presentes en esta base de datos es que son binarias. Entonces, lo que yo voy a crear es una capa binaria, es decir, que corresponda o no corresponda a la base de datos como zona protegida mediante la creación de una variable. Es decir, yo quiero crear una variable que me diga si eso es o no es. Una categoría que yo le voy a asignar que es de zona protegida. Entonces voy a crear esta variable que va a ir desde el inicio hasta el final. Es una variable binaria. Y ahora voy a usar una base de datos que me permite cargar las fronteras de los países, porque la zona de estudio que yo requiero es únicamente Colombia. Entonces, esta base de datos es la LSIB. Entonces la voy a cargar. Siempre la voy a usar cuando esté cuantificando límites. O cuando solo me interese, cuando tenga una región de interés particular. Es muy útil. Listo, entonces la voy a cargar. Como siempre, creo la variable y le asigno la cantidad y el tipo de valores que quiero que tome de la base de datos. Entonces quiero que tome todas las características relacionadas con una variable que voy a asignar después. Entonces creo esta variable países, que va a ser una colección de características que salgan de esta base de datos. Y de nuevo la puedo importar. Listo. Entonces ahora voy a crear una variable que se llame Colombia. Para que me cargue únicamente los datos de Colombia. Entonces yo la llamo Colombia y le digo, las características, sácalas de countries, que son las características de todos los países presentes en esta base de datos, y ponle un filtro, que es que únicamente muéstrame los datos que tengan el country name, el nombre del país, que sea Colombia. Y siempre que sacamos filtros de una categoría, tenemos que decir si es el primero, el segundo o el tercer filtro. Como en este caso solo tenemos un filtro, le vamos a decir que es el primero. Entonces ya tenemos esa variable Colombia. Luego vamos a tomar únicamente las áreas protegidas. Entonces yo le voy a decir al programa que cumpla una serie de filtros. Entonces ahí ya voy a tener más de un filtro. Entonces lo primero es que necesito crear una variable que corresponda a la información de esas áreas protegidas. Y para eso voy a utilizar otra base de datos. Entonces creo la variable y le digo, cárgame esta base de datos. Hacemos el procedimiento habitual. La variable, yo le puse Protected Areas, pero podría tener cualquier nombre. Y aquí me da la opción de que lo puedo convertir o importar. Y ahora le voy a poner la serie de filtros que yo necesito. Entonces, en primer lugar, yo necesito que todos los datos que estén en Protected Areas queden dentro de las fronteras de Colombia, porque es lo que me interesa estudiar. Entonces utilizo estas líneas de código. Entonces que el filtro se encuentre dentro de los límites de la geometría de Colombia. Es el primer filtro que voy a usar. Además, necesito que dentro de las categorías que ofrece esa base de datos, solo me muestra la información correspondiente a la categoría número 6, que es la categoría de zona protegida. Además, necesito que el estado de pertenencia a esa categoría sea que esa zona ha sido propuesta como área protegida. Entonces, que el estado de esa zona sea propuesto. Además, necesito otro filtro, que es que ese estatus se haya reportado como mínimo en el año 2010. Entonces, el año del estatus debe ser 2010. Estos scripts van a estar
disponibles para quien los necesite. Entonces, hasta acá. Tenemos que ya tiene en esta variable las áreas protegidas. Ahora lo único que tenemos que hacer es representarlas en el mapa. Entonces, como siempre, vamos a utilizar map.addLayer y le vamos a pedir que nos muestre las áreas protegidas. Luego le damos las propiedades que necesitemos, el color, la textura, y luego le damos el nombre de la capa. Entonces le digo que me muestre lo que está en áreas protegidas, que yo lo quiero de color verdecito oscuro y que lo llame así, Colombia Protected Areas. Y ahora le doy Run. Y bueno, me sale mucha información. Tengo que esperar a que cargue. Voy a desactivar la primera que hicimos. Voy a dejar solo las que están enmascaradas. Y si ven, las áreas protegidas aparecen como polígonos en verde oscuro. Entonces ahí están las áreas protegidas restringidas a las fronteras de Colombia. Tal vez si lo alejo un poco sea más claro. Y aquí tenemos información que obtuvimos de diversas bases de datos cruzada para obtener un análisis de la deforestación en los alrededores de áreas protegidas. Entonces aquí está la información gráfica y puedo obtenerla también de otros países, pero las áreas protegidas están limitadas a Colombia. Acá está. Y esa sería la primera parte de nuestro trabajo. El análisis y la obtención de esta imagen que representa las pérdidas, ganancias, área reconocida como forestal y áreas protegidas sobre el territorio colombiano. Ahora, otra de las tareas que nos permite realizar Google Earth Engine es la cuantificación de lo que queramos. Podemos contar qué píxeles, por ejemplo, están coloreados de verde clarito y hacer una conversión de cantidad de píxeles a área en el mundo real. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer eso en un nuevo script porque ya se está demorando lo suficiente en correr. Entonces vamos a guardar este archivo. Le podemos poner el nombre que sea. Yo le voy a poner test1. Y va a aparecer aquí en mi colección de archivos. Aquí, test1. Listo. Y ahora voy a abrir un nuevo script. Aquí en New. Le voy a poner un título. Test2. Y vamos a ver cómo cuantificar el área perdida en Colombia. La área perdida de bosque y cómo representarla de una manera en la que sea clara y fácilmente analizable. Entonces, ¿cómo vamos a limitarnos a una región? Vamos a volver a cargar la base de datos LSIB, que es la que nos permite cargar fronteras. Entonces, hacemos lo que hicimos antes con una pequeña variación que van a notar en un segundo. Entonces, hacemos lo mismo, creamos la variable Colombia, le damos a countries un filtro y ese filtro debe ser que esta vez no pongo que el nombre del país sea Colombia, sino que la sigla representativa del país sea CO. Hay dos maneras de hacerlo que son equivalentes, que el nombre del país sea Colombia, como lo hicimos anteriormente, Colombia, o que la sigla representativa del país, y eso lo pueden buscar en Wikipedia, sea CO, esa es la de Colombia. Entonces, voy a usar esta vez esta notación porque es más cortita. Pero son equivalentes. Luego voy a cargar las imágenes de pérdidas. Voy a volver a usar la base de datos de Hansen. La misma que usamos en el ejemplo pasado. Sin embargo, esta vez lo voy a cargar hasta 2017 para que tengamos un amplio rango de datos a partir de los cuales comparar. Entonces,
Esta vez no lo voy a cargar hasta 2014, como hice para la imagen anterior, sino que lo voy a cargar hasta 2017. De nuevo, la base de datos se puede importar. Y ahora voy a crear variables que me representen las pérdidas, el área de pérdidas y el área total. Y con base a esa comparación voy a calcular el área de pérdidas para cada año. Entonces aquí tengo una variable que es la imagen de pérdidas, y de esta base de datos me va a seleccionar únicamente los píxeles que cuentan dentro de la categoría perdidos. Y también voy a hacerlo para el área total. Pero lo que yo quiero hacer es hacerlo para cada año. Entonces también tengo que definir como una variable el año en el cual se efectúan esas pérdidas de cobertura vegetal. Entonces aquí voy a crear otra variable que sean las pérdidas de ese año. Y ahora voy a definir las pérdidas por año mediante un reductor de píxeles. Lo que pasa es que si Google Earth Engine se pone a contar los píxeles uno por uno, no termina nunca. Entonces lo que hace es utilizar esto que se llama un reductor y nos cuenta grupos de píxeles. Entonces yo le puedo decir cuántos píxeles conforman un grupo, y me cuenta grupos para hacer aproximaciones un poco más gruesas a lo que se necesita. Entonces le voy a decir que la geometría en la que necesita contar esos píxeles que yo asigné como perdidos es Colombia. Ahí la ven, geometría Colombia, porque la variable Colombia la asigné aquí. Le digo que es el país identificado con la sigla CO, que la escala es de 1 a 30, esta escala se puede modificar, y que el número máximo de píxeles que yo puedo contar es 1 por 10 a la 10. Entonces, hay países que por ser de menor extensión necesitarán menos píxeles y correrán más rápido. Entonces ahora lo que voy a hacer es imprimir las pérdidas por cada año. Entonces ya tengo una variable que va a representar el año de esas pérdidas, y además quiero representar cuánto es la suma de esta área, de esta región, cada año. Entonces le voy a pedir que imprima estos valores. Entonces va a imprimir la variable que yo definí como loss by year. Y además le voy a dar un formato para que sea más o menos entendible. Para que sea más o menos entendible el área que él me está dando como resultado, que el programa me está dando como resultado. Entonces le voy a decir que haya columnas de grupo, que el vector 1 va a ser el año 2000, que el vector 2 va a ser el 2002, y así sucesivamente, y que sume los píxeles que obtuvo mediante la evaluación por grupos. Entonces vamos a darle correr. Se me olvidó definir countries, es decir, se me olvidó cargar la base de datos que les había mencionado de la LSIB. Afortunadamente lo tengo acá arriba. Aquí está. Entonces se me olvidó crear la variable countries, pero yo creo que ya está. Sí. Y me va a crear este objeto que tiene 18 elementos. Entonces estas van a ser las pérdidas del 2001, que suman este valor en metros cuadrados. Déjenme agrandarlos un poquito. Aquí está 2002, 2003, 2004,
2005 y me va a calcular las áreas de esos píxeles que señalo como perdidos, los que están rosaditos en el otro código, para cada uno de los años. Sin embargo, esta visualización es engorrosa y no me permite hacer una comparación efectiva. Entonces voy a pedirle que me organice esos datos en forma de gráfico y me los muestre en la consola. Digamos que eso es otra de las características interesantes en Engine. Entonces, lo que yo puedo hacer es crear un diccionario, que es más o menos como lo que llamaríamos un arreglo en Python. Más bien un conjunto de datos que yo puedo localizar mediante un sistema coordenado. Entonces creo este diccionario, que lo que me va a permitir es cargar los datos que yo necesito en el eje X y también cargar los datos que yo necesito en el eje Y de mi gráfica. Y luego voy a utilizar la función chart, que me va a permitir ser más clara con respecto a las propiedades que yo quiero en el gráfico. Entonces voy a copiar todo el bloque de una vez y vamos a hablar de qué significa cada una de las instrucciones. Entonces, bueno, creé la variable chart y significa que es un arreglo con los siguientes valores. Entonces, el arreglo va a sacar los datos del diccionario, de los valores que tengan guardados en el diccionario. Va a comenzar su eje en 0. Y va a utilizar el diccionario para definir su etiqueta en el eje X. Vamos a decir que sea un gráfico de columnas. Y vamos a definir el título, que sería la pérdida de cobertura forestal anual. En el eje Y, en el eje de la altura, en el eje horizontal, le vamos a dar el año. Y en el eje vertical vamos a poner el área en metros cuadrados. No le vamos a dar ninguna leyenda. Y vamos a darle este ancho de línea y este tamaño de punto. Y luego le vamos a decir que imprima la gráfica que nosotros deseamos. Slow run. Entonces yo me creo dos objetos y aquí voy a tomarme la libertad de agrandarla un poquito. Aquí me va a mostrar el año 2004, 2005, 2007 y el área en metros cuadrados perdida. También puedo hacer clic en este botón y va a abrir la imagen para que yo la pueda descargar como PNG, como SVG o como CSV. Y esa es la manera en la que hicimos la programación para obtener las imágenes que analizamos en este proyecto. En cuanto a los resultados que obtuvimos con el código en Google Earth Engine, podemos decir lo siguiente. Primero, con respecto a la gráfica de pérdida de bosque anual, que se representa como años contra área deforestada, observamos que el 2017 es el año con mayor deforestación, teniendo 4.564 kilómetros cuadrados de área deforestada. A este año le sigue el 2016 con 3.131 kilómetros cuadrados y la deforestación total en el periodo analizado entre 2001 y 2017 contabiliza 38.555 kilómetros cuadrados. Si bien la deforestación se reparte a lo largo del territorio colombiano, podemos evidenciar tres focos principales en los que este fenómeno es más significativo. El primero de ellos se encuentra al nororiente del país, que se reparte entre Santander y norte de Santander. El siguiente se encuentra en el centro del país, que se reparte entre Santander, Antioquia y Caldas. Y por último, el más importante, se encuentra en el sur del país, repartido entre Caquetá, Meta y Guaviare. El IDEAM, en un informe del 2017,
identifica posibles causas de la deforestación en el territorio colombiano. La primera de ellas es la expansión de la frontera agrícola. En esta se encuentran diferentes agentes, como por ejemplo el productor pecuario, que desea arrasar con la biodiversidad con tal de tener un área en donde pueda ubicar su ganado y entrar al mercado de las carnes. Por otro lado tenemos al praderizador, que busca tener un baldío del cual se pueda apoderar, ya sea para vivir en él, para desarrollar alguna actividad económica ahí, o para generar algún tipo de renta a partir de este baldío. Por último tenemos al productor de coca, que obviamente busca implantar los cultivos de uso ilícito para seguir alimentando el mercado de estupefacientes, que pues genera muchas utilidades globalmente. La siguiente de las causas principales es la expansión de la infraestructura. En esta, el agente es un constructor informal que se ve influenciado por la inversión privada externa y una necesidad de conectividad. Debido a la informalidad de este agente, no se realizan los estudios ambientales pertinentes para el desarrollo de la infraestructura y se termina deteriorando el estado de la biodiversidad del territorio colombiano. La otra causa de esta deforestación es la extracción de minerales. En esta, el agente es el extractor ilícito mecanizado, que se encuentra influenciado por una ausencia estatal, por una reconfiguración de actores armados y por supuesto por la consolidación de economías ilegales. La utilidad que generan los minerales preciosos recuperados de estas actividades ilegales fomentan que esta actividad continúe a lo largo del territorio colombiano. Aquí tenemos un ejemplo de los efectos de la minería ilegal de oro en Colombia. Esto es Cuturú, Antioquia, una de las regiones más afectadas por la minería ilegal de oro, y se observa claramente como una pradera que anteriormente era color verde, llena de vida, pasa a ser un panorama totalmente desértico debido a la contaminación por mercurio que esta minería trae y por la excavación que ellos realizan pues para extraer el oro. Perdón. Antes de continuar, esta imagen fue tomada de Google Earth Pro. No es Google Earth Engine, pero esta aplicación de Google también permite obtener imágenes de esta resolución y claramente utiliza imágenes satelitales de distintos grupos de satélites, como por ejemplo Landsat o Copernicus, entre otros. Ahora sí, además de la deforestación en puntos rosas o en áreas rosas, el código nos permite visualizar las áreas protegidas del país. Esta es el Parque Nacional Natural de la Serranía de la Macarena. Y es un caso curioso, puesto que la deforestación incluso se encuentra dentro del área protegida. Haciendo una investigación más a fondo de las razones de esta deforestación, pues nos encontramos nuevamente con las causas que ya mencioné, que identificó el IDEAM, y una adicional. Hace varias décadas se está fomentando un proyecto vial que pretende conectar Ecuador con Venezuela atravesando nuestro país, pasando por el Caquetá, por el Guaviare y por otros departamentos. Esta vía, que se conoce como la Autopista Marginal de la Selva, tendría una influencia en el Parque Nacional Natural y podría acabar con esta parte tan importante para el país. Es muy importante puesto que este Parque Nacional Natural hace la conexión entre la zona andina y la zona amazónica, y por eso es que hay muchas especies, tanto de flora como de fauna, que dependen de esta conexión, y pues su desarrollo y su existencia recaen sobre la conservación de este ecosistema. Pues claramente no se le ha dado visto bueno por parte del gobierno, ya que mucha gente piensa que hacen falta criterios de construcción ambientalmente sostenible que garanticen en un futuro la construcción de la vía sin afectar el medio ambiente.
Por último, el código en Google Earth Engine también nos permite ver las zonas reforestadas en color amarillo. Este es el ejemplo de el santuario de fauna y flora de la Ciénaga Grande de Santa Marta, en el que pues podemos observar que en la zona suroriental, con respecto a esto, hay varias zonas o regiones de color amarillo que representan pues una reforestación o recuperación del bosque. Aquí principalmente, aquí lo que prima es el manglar en estas regiones de Colombia, y la hipótesis que propone el grupo es que, bueno, según Parques Nacionales de Colombia, la zona protegida limita en el suroriente con el municipio de El Retén, que se encuentra señalado con una cruz o con una estrella azul en la imagen derecha. De ser así, creemos que hace falta una actualización de las zonas protegidas de Colombia en esta capa, que pues esto sí tendría sentido con que se haya recuperado tantas zonas y se hayan reforestado. Primeramente el parque natural no consideraba esta zona de color amarillo o que está cercana al municipio del Retén. Sin embargo, después de analizar que la Ciénaga Grande de Santa Marta se ve influenciada por la Sierra Nevada de Santa Marta y por los efluentes de esta, pues decidieron ampliar la zona un poco más hacia la parte suroriental para conservar el mangle que se encuentra en estas zonas.